Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Mi saludo cordial a todos, hermanos, hermanas, al inicio de una nueva semana en la que en el tiempo litúrgico, es decir, en el calendario de la Iglesia, volvemos al tiempo ordinario. Justamente este domingo 5 de junio es el 10º domingo del tiempo ordinario. A nivel litúrgico se vuelven a usar los ornamentos verdes y se vuelve a seguir la lectura continua del Evangelio de San Lucas. Acordémonos que este es el ciclo C, y después de pasar por las fiestas o los tiempos fuertes de la liturgia, la Cuaresma, la Pascua y las otras festividades importantes, ahora vuelven los domingos del tiempo ordinario. San Lucas, este Evangelio que nos ha venido muy bien y nos sigue viniendo muy bien en el año jubilar de la misericordia, y un evangelio que en primer lugar refleja justamente esa sensibilidad de Jesús hacia los más pobres y los más marginados y excluidos de su propio ambiente cultural, social, religioso. En fin, Jesús es presentado en el Evangelio de Lucas como este hombre que está cerca de su gente, que conoce de veras las situaciones dolorosas de los diferentes grupos y de las personas, y se acerca sobre todo con un corazón compasivo y muy sensible hacia las personas, una característica general de la imagen de Jesús que se nos presenta en San Lucas. Es también un evangelio marcado por la alegría. Constantemente se subrayan los detalles de gozo y alegría, tanto de Jesús como de la gente y de las circunstancias en las cuales está. Otra característica que es consecuencia de la compasión y de la misericordia. Hace nacer en el corazón de aquel que se siente destinatario de un gesto de misericordia, alegría. Y hace nacer en el corazón del que ejerce la misericordia también un gozo y una alegría muy profunda. De manera que seguimos con el Evangelio de San Lucas, y justamente en el texto que hoy se nos propone para la lectura de la misa, nos encontramos con un acontecimiento narrado solo por el evangelista San Lucas. Y es la resucitación del hijo de la viuda de Naín. Naín era otra de aquellas pequeñas aldeas del entorno de Nazaret. Jesús era un nazareno. Naín quedaba realmente muy cerca, de manera que era una aldea conocida, una aldea en la que quizá él pues tenía también amigos. Y va por allá, por Naín, cuando salen a enterrar a este joven. El Evangelio da pie para pensar que realmente es un jovencito el que muere, y que era el hijo único de aquella mujer viuda. Y fíjense ustedes que podemos centrar nuestra atención sobre todo en esta característica de la mujer viuda, la viuda de Naín, puesto que quizá ahí es donde ha llamado la atención profundamente de San Lucas el hecho de la resucitación de este jovencito, y también porque sin duda Jesús tuvo una particular atención a esta
a este sector de la sociedad judía y de la religión judía, que eran las viudas. La compasión, la misericordia de Jesús se manifiesta de manera especial al más excluido y al más pobre. Y sin duda que una viuda era, en aquel contexto, una persona muy desvalida. En primer lugar, habría que pensar en todo lo que significaba el papel de la mujer en aquella cultura controlada y dominada por los varones principalmente, toda la cultura judía, en general como lo era la cultura oriental. Y en aquel contexto las mujeres pues eran prácticamente una posesión del marido o del esposo, bueno, o del padre cuando eran más jovencitas. La mujer no tenía en el mundo judío, en términos generales, pues un lugar muy importante, ni mucho menos protagónico. Era apreciada, eso sí, su maternidad, el cuidado de la casa, su laboriosidad en la casa, en las tareas domésticas, y era apreciada sus virtudes cuando era callada y sumisa. Sin embargo, no era una figura en la cultura judía de hace 20 siglos que resaltaba. Es cierto también que en la cultura judía y en el Antiguo Testamento hay mujeres que sobresalen, y podemos decir que eso está en el plan de Dios. Dios quiere que algunas mujeres vayan dando esos signos de liderazgo, de sabiduría, de entrega, etc. Y nos encontramos en el mismo Antiguo Testamento con mujeres que descuellan dentro del conjunto de la historia de salvación. Pensemos en Ruth, en Noemí, en Débora, etc. En varias mujeres muy importantes que son figuras también que hacen pensar en el papel y en la personalidad de la mujer en el plan de Dios. Sin embargo, en el conjunto de la sociedad judía, en los ambientes familiares, la mujer era más bien relegada a la casa, era propiedad del marido, era la que cuidaba mucho de los niños que también estaban un poco en la casa. Era una sociedad en la que todo giraba alrededor de las figuras masculinas. Hoy diríamos una sociedad machista según nuestros criterios, pero en aquel tiempo pues eran las estructuras y las situaciones que la hacían así. Una mujer era dada en matrimonio desde muy jovencita y no existía por supuesto el noviazgo ni la decisión libre. Una mujer era considerada propiedad del marido. Una mujer podía ser repudiada por el marido, es decir, el marido tenía derecho al divorcio, ella no tenía derecho a hacer un acta de repudio contra su marido, por supuesto. Las mujeres estaban en clara desventaja. Y más aún desde el punto de vista religioso, había también una marginalización muy grande hacia la mujer. La mujer, debido a su contacto con la sangre, pues era considerada impura y no podía acercarse ni al sacerdocio, ni a los lugares más santos del templo de Jerusalén, y sobre todo en los días de la menstruación o después del parto, era considerada también impura por su contacto con la sangre. De manera que también religiosamente hablando, en el contexto judío de hace 20 siglos, las mujeres eran bastante excluidas. Así pues, la figura de la mujer en el Antiguo Testamento y en el contexto de Jesús de hace 20 siglos era claramente la figura de una persona excluida, no valorada y más bien sometida a discriminación. Eso en nuestra mentalidad actual 20 siglos después. En aquel momento era, repito, parte de la estructura social del momento, aceptado e incluso muchas veces justificado religiosamente.
Fíjense que habían tradiciones de los judíos, de la antigua tradición con respecto a los libros de la ley, que comentaban cómo la mujer era ocasión de pecado, haciendo una exégesis, una interpretación pues muy dura del libro del Génesis, en el cual se hablaba de la tentación que vino al varón por medio de la serpiente y por medio de la mujer. Pues habían quienes en ese afán de predominio masculino pues echaban también la culpa del pecado solo a la mujer. Y por lo tanto también desde el punto de vista religioso no podía acercarse a las grandes ceremonias del templo, no podía acceder al sacerdocio, estaba únicamente reservado a los varones de la tribu de Leví. Y en las celebraciones de la palabra y las grandes fiestas podían estar nada más en el atrio de las mujeres, era un atrio aparte y lejano, o entre los paganos. Eso sí, las mujeres también estaban sin duda sujetas al cumplimiento de la mayor parte de los preceptos de la ley. Ese es el contexto general de una mujer en el Antiguo Testamento. Y más aún, una viuda quedaba completamente desprotegida. Una viuda era una persona que por supuesto no tenía derecho a quien le cuidase. Si no existía ya el padre de familia o un núcleo cercano de la familia que la acogiera, o si no tenía hijos, los hijos sí que tenían responsabilidad frente a la madre viuda, pero de ahí nadie más. De manera que una viuda estaba muy sujeta, muy vulnerable, podríamos decir en nuestro lenguaje actual, a la exclusión, a la pobreza, incluso a la mendicidad y a la soledad. La situación de una viuda era realmente penosa en el Antiguo Testamento. Y volvamos al texto que hoy se nos presenta en el Evangelio. Jesús en Naín se encuentra con esta viuda que llora y que va a enterrar a su único hijo, muy probablemente un jovencito, aún sin familia, aún dependiendo de ella, pero en cierto modo era como su seguro de vida, en cierto modo era era el único que al crecer hubiese podido tener cuidado de ella en su enfermedad, en su aislamiento, en su vejez. Y es allí en donde Jesús se conmueve. Fíjense que es una de estas ocasiones en los evangelios en que dice literalmente la expresión del griego antiguo, se le conmovieron las entrañas, es decir, sintió algo dentro. No es solamente un pensamiento, no es solamente un acto de voluntad de Jesús, es sus entrañas que se conmueven ante la situación de esta mujer, llorando, enterrando a su hijo jovencito, acompañada de algunas personas en aquella aldea. No era un gran entierro, era un entierro muy sencillo y pobre en una aldea cercana, vecina a Nazaret, que Jesús seguramente conocía, que había pasado por allí. Jesús se conmueve y lo primero que hace es decir a la mujer, no llores. Quizá lo primero que llamó la atención de Jesús, si nos metemos en aquella escena, es el llanto incluso ruidoso de aquella pobre viuda. En el Antiguo Oriente y aún ahora se mira en muchas circunstancias como la gente es muy expresiva y grita o llora a gritos, en fin. Aquella mujer sin duda iría sollozando y dando gritos de dolor en medio de su tristeza. Y eso conmueve las entrañas de Jesús. Es interesante fijarse en ese detalle que nos transmite San Lucas Evangelista.
Jesús es capaz de conmoverse hasta lo más profundo ante el dolor de aquella mujer y le dice, no llores. Lo primero que le llama la atención de Jesús se centra no en el niño muerto, sino en la mujer que llora. Es el llanto de esta mujer, que para él también es expresión de muchas viudas y muchas mujeres excluidas de su contexto, el que le conmueve y le dice, no llores. Fíjense que aquí hay uno de esos elementos interesantes que encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas nos presenta un Jesús, un Dios, que nos llama a la alegría, que quiere no la muerte y la tristeza del pecador, sino que se convierta y viva, y que viva con alegría, que viva con felicidad. No llores. ¿Cuántas veces puede decirnos Jesús también a nosotros en nuestra vida de cada día, no llores? Ten confianza, ten esperanza, las cosas cambian, las cosas pueden cambiar. Si uno confía en Dios, si confía en sí mismo, si confía un poquito en sí y en los demás, por lo menos un poco, pero sobre todo en Dios, las cosas pueden cambiar. No llores, aunque las circunstancias sean tan difíciles y tan duras. No llores, mujer. Fíjense que fue también lo que Jesús dijo a la Magdalena, que lloraba desconsoladamente allá en el huerto, junto a la tumba de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Jesús se conmueve cuando mira a la gente llorar. Ante las lágrimas de tristeza, de desesperación, de soledad, de abandono, lo primero que encontramos es una mirada compasiva, cercana, consoladora de Jesús, que también por su parte lloró. Dice que cuando vio a Jerusalén desde una pequeña loma cercana, Jesús lloró, porque tantas veces había querido reunir a la gente en Jerusalén, cuántas veces había querido que su palabra fuese acogida en Jerusalén y no fue así. Jesús lloró. Jesús lloró también ante la tumba de Lázaro, se conmovió. De manera que esto nos está presentando también el Evangelio de Lucas a un Jesús compasivo, profundamente misericordioso, pero por otra parte que no se queda simplemente en el sentimiento, sino va a la acción. Y de una manera muy sencilla, muy directa, como Jesús suele hacer muchos milagros en los Evangelios, sin gran pompa, sin grandes discursos, sin grandes advocaciones, simplemente para el cortejo funerario y levanta a aquel niño del ataúd. La resucitación del hijo de la viuda de Naín tiene hoy en la liturgia también una noticia primera. En la primera lectura del libro de los Reyes vemos a Elías que resucita, o mejor se dice revivifica, es decir, vuelve a la vida, al niño, hijo también de una viuda, la viuda de Sarepta, que por una parte le había atendido, le había acogido al profeta, y que pues el niño muere y la mujer se siente como desconsolada, como desencantada de que este niño ha muerto, y suplica al profeta, y el profeta lleva al niño a otra habitación, hace un proceso de revivificación, ora a Dios y después lo devuelve a su madre. El profeta Elías es recordado también por aquellos milagros extraordinarios en el Antiguo Testamento. Y el Evangelio de Lucas también quiere presentarnos a Jesús como un nuevo Elías, un nuevo profeta. Y de hecho, la misma expresión que encontramos en el libro de los Reyes en labios de la viuda, que dice, ahora sí, creo que eres un profeta y que Dios atiende a tu oración, también
al final de este hecho en el Nuevo Testamento, en San Lucas, dice que la gente se admiró y decía, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. No hay que quedarse entonces únicamente con el pequeño hecho, que no es pequeño, de la resucitación de un jovencito hijo de una viuda en una pequeñísima y desconocida aldea del Medio Oriente. Hay que pensar en más. Los milagros que Jesús hace son revelación del mismo Jesús. Nos expresan que Él es la misericordia infinita, que Él es piadoso y compasivo, que Él pone su atención en aquel que es más pequeño y pobre, que Él es la vida y la resurrección. Los milagros nos quieren orientar no hacia el milagro, nos quieren orientar hacia Jesús. A veces en nuestra propia vida cristiana y la vida de mucha gente desde nuestro sentimiento religioso nos mueve a buscar los milagros, nos mueve a buscar que Dios solucione nuestras situaciones. El Señor Jesús muchas veces se opuso o tuvo una cierta distancia frente a los milagros que le pedían realizar. Y alguna vez también reprochó a la gente, me buscan por los milagros que han visto, simplemente, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A Jesús le molestaba un poco que le estuviesen pidiendo milagros. Sin embargo, Él hizo milagros. Ni curó a todos los ciegos que habían en su tiempo de su ceguera, ni resucitó a todos los muertos, ni curó a todos los leprosos y los enfermos, pero se acercó a los que se toparon en su camino y fue sensible y fue compasivo y mostró una predilección por los más pequeños y los pobres. Allí es donde podemos poner nuestros ojos en este Jesús de Nazaret que nos presentará San Lucas en el resto del Evangelio en todos estos domingos que siguen, casi medio año, y que nos irán hablando de la figura de Jesús. Y qué buena entrada para esta segunda etapa del texto de San Lucas en el tiempo ordinario, que verle a Él como el que se acerca, como el compasivo y misericordioso. No olvidemos, estamos en el año de la misericordia, que nos llama, en primer lugar, a dejar que nuestras entrañas se conmuevan ante el mal y ante el dolor y las dificultades de los demás. Hoy, ante los medios de comunicación, ante la muerte que ronda por todas partes, ante los accidentes y las dificultades, tenemos la tentación de volvernos un tanto insensibles, un tanto indiferentes ante lo que sufren los demás. El Evangelio siempre es como una sacudida que nos invita a renovar nuestra atención a los pobres y a los pequeños. Hoy, de manera particular, el Evangelio nos llama a ver cómo Jesús ha puesto atención a la mujer, a las mujeres, una categoría que era claramente excluida y marginada hace 20 siglos en Galilea y que seguramente ahora también en muchos contextos machistas, prepotentes, etcétera, aún lo es. La atención a la mujer viuda en particular, llama profundamente nuestra atención en este texto de Lucas. Hoy se habla también de que la Iglesia a veces se porta de manera muy machista y que también a veces excluye a la mujer. Eso es una acusación que no tiene suficiente fundamento, aunque a veces en la realidad sí, en muchos casos sí ha sido así. Pero la Iglesia en conjunto sigue el mensaje de Jesús y por lo tanto valora la dignidad, el rol de la mujer, su igualdad con respecto al varón. Y la Iglesia anima que la mujer en la sociedad y en la Iglesia hoy encuentre su rol propio, que no es únicamente, únicamente, el de madre de familia relegada a las tareas domésticas y a la casa y a la educación de los hijos. Esto es una tarea
ineludible y muy importante de la mujer, según el punto de vista de la Iglesia, pero también en los contextos actuales, ante la modernidad, ante el desarrollo de la sociedad, ante la nueva manera de ver el trabajo y los roles sociales de la mujer, pues también deben abrirse nuevos campos. Siempre decimos en la Iglesia que sean compatibles de la mejor manera posible con el rol de la maternidad, sobre todo durante los primeros años de la vida de los niños. Es indispensable, es ineludible la presencia y la atención femenina frente a los niños pequeños. Sin embargo, hay muchos otros espacios y hay muchas otras oportunidades que hoy deben aprovecharse y deben favorecerse para que la mujer no sea, pues ser mujer no sea ahora un motivo de exclusión, de indiferencia, de marginación social, de menos oportunidades, etc. Va creciendo poco a poco en la sociedad, en el mundo entero y en la Iglesia, la importancia del rol de la mujer. Todavía hay sociedades, todavía hay culturas e incluso ámbitos religiosos en los que esto no avanza. Pero cuando vemos a Jesús es muy diferente la perspectiva. De manera que con este hecho, la resucitación del hijo de la viuda de Naín al que llevaban a enterrar, comenzamos de nuevo y retomamos el Evangelio de Lucas, que les invito a ir leyendo, a leerlo completo, a ir viendo en conjunto cuál es la figura de Jesús que nos presenta, este Jesús sensible, misericordioso, compasivo y sobre todo lleno de alegría. También quiero compartir al final de nuestro programa de este fin de semana que justamente este fin de semana, desde el viernes pasado hasta este domingo, tenemos en la diócesis la presencia del Padre Luis Mosconi. Y tenemos aquí en el centro, estamos celebrando en el Colegio La Inmaculada, en el Gimnasio de la Inmaculada, el cuarto retiro del proyecto pastoral Santas Misiones en la Verapaz. Ustedes saben que ya hace varios años comenzamos este proyecto que está destinado a motivar el sentido misionero de la Iglesia, a motivar un proceso de transformación de las comunidades, de las parroquias y de todos los cristianos para que nos sintamos todos corresponsables y misioneros. Encomiendo a su oración y a su atención también lo que será el fruto de este cuarto retiro de las Santas Misiones en la Verapaz que se está realizando este fin de semana en Cobán. Hasta la próxima. Muchas gracias. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.